Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que puedas ayudar a entender lo que ella dice. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. En su Biblia, por favor, Segundo de Reyes, capítulo 5, por favor. En el Antiguo Testamento, Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Una de las historias en escuela vacacional fue la historia de Naamán. Y usted puede ver en el libro en Segundo de Reyes, capítulo 5, la historia de Naamán, ahí está relatada. Una de las cosas que tanto gente que no conoce del Señor como creyentes debemos darnos cuenta de que todos nosotros tenemos la necesidad de cambiar. Todos esperamos que existan cambios en nuestra vida, y la historia de Naamán ilustra de manera significativa cómo la vida de una persona puede cambiar. Empecemos viendo 6 características de este personaje llamado Naamán. El versículo 1 empieza diciendo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En este versículo nosotros podemos observar 6 diferentes características que poseía este hombre Naamán. Lo primero que observamos es el significado de su nombre. Naamán significa agradable, favorable. ¿Sí? Usted puede ir viendo en el listado de características de Naamán que él tiene características que de pronto cada uno de nosotros desearíamos. Es una persona de renombre. Su nombre significa agradable, favorable. Observe que el verso 1 dice también que su posición era general del ejército. Su posición. Había llegado a tener ese cargo, a tener esa posición como general del rey de Siria. Además de eso, era una persona respetable y de estima. El texto dice: varón grande delante de su señor. Su señor era el rey de Siria. Su jefe, el jefe de Naamán, era el que le tenía a este hombre mucho respeto. Varón grande delante de su señor. Si le preguntaríamos a nuestro jefe qué piensa de nosotros, ¿qué diría? Creo que hay que hacer las cosas bien en el trabajo para que nuestros jefes lleguen a decir: varón grande delante de su señor, que nos tengan el respeto por la labor que realizamos. Pero también dice: y tenía en alta estima. Era una persona respetable Naamán, era una persona muy estimada, muy valiosa para el rey de Siria. Nos dice también el texto: porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Aun cuando Naamán no era cristiano, Dios había bendecido la vida de este hombre y había bendecido a Siria, un pueblo que no es el pueblo de Dios. Le había bendecido por medio de Naamán. Observamos al final del versículo 1: hombre valeroso en extremo. Era un hombre valiente, era un hombre de carácter, era un hombre que no tenía miedo a los desafíos y a las cosas que emprendía, y si tenía miedo lo sabía controlar, al punto de que era un varón, un hombre valeroso en extremo. El versículo 1 termina diciendo: pero leproso. Pero leproso. ¿Saben? Una de las cosas que sucede en este mundo es el hecho de que nosotros llegamos a buscar la satisfacción y la felicidad en el lugar donde no se encuentra.
Observe cuáles eran las características de este hombre Naamán. Seguramente algunas de esas características nos gustaría tener. Seguramente algunas de esas características son cosas en las cuales nosotros estamos trabajando para que esas cualidades, esos beneficios, esas bendiciones que Naamán tenía, pudiéramos nosotros también tener. ¿Nos gustaría ser personas de renombre? Naamán lo era. ¿Nos gustaría tener una posición dada por el esfuerzo académico, los estudios en la universidad, en un posgrado, y eso nos lleve a nosotros a tener una posición importante? Naamán la tenía. Era general del ejército. ¿Nos gustaría ser respetados y tener valor para otros? Tener alta estima de otras personas hacia nosotros. Naamán era respetado y tenían alta estima de él. Naamán era bendecido por Dios, aún sin ser cristiano. Dios había bendecido al pueblo sirio a través de Naamán, aun cuando todavía no era salvo. Observe los grandes logros en la vida de Naamán. Vean, era leproso. Nada de lo que había conseguido le llegó a dar a este hombre la realización personal. De hecho, todos los logros que había obtenido no los podía disfrutar por la realidad de que este hombre era leproso. Observe que la lepra nos está hablando del pecado de Naamán. No es simplemente una enfermedad. En verdad, la lepra en la Biblia es un símbolo del pecado del hombre. En el libro de Levítico, el texto bíblico dice: el que tenga llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa, descubierta la cabeza, y con la cara semidescubierta gritará: inmundo, inmundo. Y mientras tenga las llagas, será considerado hombre impuro, tendrá que vivir solo y fuera del campamento. La lepra cambiaba la vida de la persona. La lepra llegaba al punto de que el hombre debía dejar su familia, debía dejar su ciudad y debía ser deportado al desierto, porque ahí en una cueva ahora la persona leprosa iba a vivir. No podía tener contacto con la gente. No sabemos cuántos años experimentó Naamán esto, pero aquel que era leproso, su vida era marcada por una realidad que le llevaba a no poder ver nunca más a su familia, nunca más a sus hijos, nunca más entrar en la ciudad. Y cuando por casualidad alguien se acercaba a él tenía que gritar: inmundo, inmundo. La vida era tremendamente difícil para un leproso. La verdad es que este leproso no podía disfrutar de cosas que nosotros disfrutamos: un abrazo, un saludo fraterno, la compañía de otras personas. No podía disfrutar de eso. La lepra era contagiosa. La lepra producía el hecho de que parte del cuerpo podía caerse y uno no podía sentir lo que estaba sucediendo. Se podía caer un dedo y no me doy cuenta porque no había dolor, por lo dramático de esta enfermedad. En el pueblo de Israel, en ese tiempo, existían diferentes tipos de lepra. De la que acabo de hablar era la lepra extrema, la que cambiaba totalmente la vida. Había otro tipo de lepra, mucho más suaves, mucho más tranquilas, como vemos que Naamán tenía. Usted observa cómo Naamán puede hablar con el rey de Siria, cómo él mantenía su cargo y podía continuar siendo el general de ese ejército.
cómo Naamán pudo viajar y pudo tener una entrevista con el rey de Israel y luego pudo conversar con Eliseo. Así es que aunque era leproso, la lepra que él estaba experimentando era una de las más débiles en toda la clasificación, en todos los tipos de lepra que existían en ese tiempo. Pero aún así, este hombre añoraba sanidad. La lepra era una enfermedad, pero estaba cubriendo una enfermedad mayor, una enfermedad espiritual llamada pecado. Cuando este hombre trabajaba en un día normal, un día una sirvienta da una noticia que llegaría a cambiar la vida de Naamán. El versículo 2 dice: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que estaba en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Observa quién da la información clave para la sanidad de Naamán. Una muchacha joven, era mujer y era esclava porque había sido esclavizada, había salido de Israel y ahora vivía como esclava sirviendo a un sirio llamado Naamán. Joven, mujer y esclava. Tres cosas para clasificar a una mujer en ese tiempo como no más importante que un hombre. Esta mujer, en vez de quejarse por todos los padecimientos y por la realidad y por el menosprecio de una cultura que era machista en contra de la mujer, en contra de las mujeres jóvenes y en contra de aquellas que eran esclavas, en vez de ella quejarse de su situación, comparte su fe con la esposa de Naamán. Esta sirvienta no era un pastor, no era una predicadora, no era una profetisa, no era una evangelista. Era una jovencita, esclava, sirviendo a un sirio llamado Naamán, pero se dio cuenta que necesitaba compartir su fe. Dígame que no sé, por favor. ¿Qué de ti? ¿Hablas al mundo de Jesús? La primera canción que cantamos es solo una canción. Le dices al mundo de Jesús. Esta mujer, a pesar de su situación, no tuvo problema de hablar y decir: allá en Israel donde yo vivía hay un profeta de Dios que puede sanarte. No tuvo vergüenza, no tuvo recelo, no trató de esconderse. Habló de Dios. Un mensaje que nuestro mundo necesita urgentemente escuchar cada día. Y los cristianos, reunidos el domingo, gozándose por las bendiciones de Dios, y entre semana, no contando el mensaje que puede transformar la vida de la gente. ¿Puede imaginar cómo Naamán recibió esta noticia? La Biblia no nos da muchos detalles. Era un hombre rico, con acceso a recursos. Y si podemos pensar que él era como nosotros, teniendo recursos, probablemente él acudió a muchos médicos. Seguramente trató de ver de alguna manera curarse y seguir tratamientos para ver si de alguna forma él podía zafarse de esa enfermedad de la lepra.
Puede imaginar que después de experimentar varias cosas, varias soluciones, Naamán llegó al punto de pensar: con esta lepra tengo que vivir toda mi vida. Observa cómo sería para una persona así que una muchacha venga a decir: ¿sabes qué? Allá en Israel tienes la posibilidad real de que un varón de Dios, un profeta llamado Eliseo, pueda curarte. ¿Puede imaginar que usted tendría una enfermedad incurable y de pronto hay una esperanza, de pronto hay una noticia que le da esperanza? ¿Puede imaginar cómo brillaron los ojos de Naamán, cómo su corazón se llenó de esperanza por la posibilidad de poder ser curado de una enfermedad que le aquejaba? No importaba la posición de Naamán, no importaba todo el dinero que tenía, no importaba su valor, no importaba ser una persona respetable y de alta estima, que nada de eso llegó a llenar el vacío de su corazón. Lo que él necesitaba era sanidad. En medio de eso, el versículo 5 nos muestra cómo el jefe de Naamán, el rey de Siria, le recomienda a Naamán: anda a Israel y encuentra la cura. Y el texto dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Su jefe le dio un permiso, y cuando Naamán va a la tierra de Israel en búsqueda de Eliseo, lleva dos cosas. Lleva toda una fortuna. Observe lo que lleva: 10 talentos de plata, es decir, 400 kilogramos de plata. Al tipo de cambio en este momento, eso sería $250,000. Lleva 6,000 piezas de oro, es decir, 70 kilogramos. Al precio del oro en este momento, eso significa $3,150,000. No eran unos cuantos centavos que estaban en el bolsillo que nada más. Lleva una fortuna. Y recuerde el hecho de que todo este dinero, sumado a las 10 mudas de ropa que está llevando, todos estos recursos económicos él está llevando porque cree que a través de esto, esta fortuna le va a garantizar la sanidad cuando llegue al profeta Eliseo. Lleva todo esto porque cree que tiene que pagar por su sanidad. Y no solo eso, el versículo 6 nos dice: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. El jefe de Naamán, el rey de Siria, le da no una carta, le da cartas de recomendación para que el rey de Israel le ayude a Naamán en la curación de su enfermedad. Haciendo un poco de historia, el rey de Siria era respetado y temido por el rey de Israel, porque el rey de Siria militarmente les había conquistado y les había quitado mucho territorio al rey de Israel. Así es que cuando el rey de Siria envía cartas al rey de Israel para que le haga caso de esta necesidad que Naamán tiene, el rey de Israel tenía que tener mucho cuidado con la atención y la respuesta que diera a esas cartas, porque él no quería, si el rey de Israel daba una negativa, el rey de Siria podía invadirle y quitarle más tierra de la que le había quitado. Observa cuál fue la reacción del rey de Israel cuando Naamán llega con las cartas.
Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Sabe? Parece que las cartas eran un poco ambiguas. El rey de Israel llegó a entender, llegó a creer que él era el que debía sanar a Naamán. Y como es normal, el rey de Israel dice: yo no soy Dios, yo no puedo dar vida, yo no puedo curar a este Naamán. Más bien creo que esto ha sido enviado a mí como un pretexto, porque no le voy a poder curar. Entonces esto va a ser un pretexto que el rey de Siria va a usar para invadirnos otra vez. ¿Sabe? Necesitas que tu vida cambie. No hay un hombre que puede cambiarte. Y el rey de Israel tenía razón. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo nada más curar la lepra que tú tienes. Yo no puedo curarte de ese pecado que tú tienes. Yo no puedo hacerlo. Yo no soy Dios. Y sabe, a veces nosotros buscamos la transformación y la vida, el cambio de nuestra vida en los lugares incorrectos. Porque sabe, no es esta iglesia la que puede transformar su vida. No es el pastor de esta iglesia que puede transformar su vida. No es humano el recurso al que usted puede acudir para que haya un cambio de vida. El rey de Israel tenía razón. Él no podía cambiar la vida de Naamán. Y a veces nosotros buscamos en iglesias, en pastores, en religiones, el cambio de vida que nosotros necesitamos cuando estamos buscando en el lugar incorrecto, porque solo es Dios el que puede cambiar tu vida. El profeta Eliseo se va a enterar de esta reacción que tiene el rey de Israel. Y usted puede observar la respuesta que Eliseo da en versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán sale del rey de Israel y va a visitar a Eliseo. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. El hecho de que uno tenga un carro personal habla de una economía tremendamente importante en el caso de Naamán. Naamán llegó con su Mercedes a la puerta de él. Llegó con su Bentley. Lo estacionó en la puerta de Eliseo. Y lo interesante es que Eliseo, en versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Naamán, ¿qué le pasa a este Eliseo? ¿No sabe quién vino a visitarle? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe el poder que yo tengo? Que ni siquiera tiene la delicadeza de salir él, sino manda a un sirviente a decirme que debo bañarme en el río Jordán, un río que tiene aguas turbias, y ahí debo bañarme para buscar la sanidad. ¿Quién se cree este? Y observa la reacción en versículo 10 de Naamán. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán ya tenía una idea clara de cómo le iba a curar. Él esperaba un show. Él esperaba algo grandioso. Él esperaba que Eliseo salga y
caiga fuego del cielo, que haya un espectáculo para así encontrar la cura que tanto necesitamos. Y sabe, uno de los problemas que nosotros tenemos cuando buscamos un cambio en la vida es que nosotros queremos ser cambiados a nuestra manera. Y es lo que exactamente le está sucediendo a Naamán. Eliseo le dio una solución simple, sencilla: anda, báñate en el río Jordán 7 veces. Pero esa solución no fue suficiente para Naamán, porque Naamán tenía su propia manera de pensar, tenía su propia lógica, tenía su propio criterio. Y si Eliseo no me quiere sanar como yo espero que me sane, no, gracias. Y una de las razones fundamentales por qué Dios no puede hacer cambios en nuestra vida es porque a veces tenemos un nivel de orgullo tal que si no es a mi manera, no funciona. Que si no es a mi modo, si no es como yo creo, como yo quiero, no funciona. Pero la realidad es que mientras este Eliseo mantenía ese orgullo, ese enojo porque esperaba otra cosa de Eliseo, todavía seguía leproso. ¿Sabe qué? Usted puede seguir manteniendo el orgullo. Todavía estará leproso. Todavía no verá un cambio. Todavía no verá una transformación en su vida. Y ese orgullo, ese enojo a Naamán le llevó un paso más allá. Y en versículo 12 observa el menosprecio de este hombre. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Son dos ríos importantes en Damasco. Uno de ellos va por el centro de la ciudad actualmente. ¿No es mejor bañarme en las aguas cristalinas de uno de estos dos ríos de Damasco? Y el profeta dice que vaya al río Jordán, un río que se caracteriza por tener aguas turbias, y ahí me bañe. Observe el menosprecio de este hombre. Y hermano, usted nunca llegará a experimentar un cambio cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Todos los caminos conducen a Dios. ¿No es cierto? Un solo camino, llamado Jesús, conduce a Dios. Así es que mientras nosotros mantenemos nuestra posición orgullosa en la vida, seamos o no creyentes, ese orgullo es un impedimento para que Dios realice el cambio, la transformación que usted y yo necesitamos. ¿Sabe algo importante? En el versículo 13 se registra: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Amigo que nos visita, ¿cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces personas como los criados de Naamán nos están ayudando a acercarnos a Dios? ¿Cuántas veces hay gente a nuestro alrededor que de una u otra forma está empujando a personas para que lleguen a conocer de Cristo? Y continuamos cerrando la puerta al Señor. Amigo, usted no está por casualidad esta mañana aquí, yo le aseguro eso. Quizás la presentación de los niños fue un gancho que utilizamos para que usted venga acá. Pero sabe, hoy usted necesita tomar una decisión.
no de pertenecer a esta iglesia, no de cambiarse de religión, no de asistir a esta congregación. Usted necesita tomar una decisión para poder solucionar la realidad del pecado en su vida. Qué bueno que Naamán hizo caso a sus criados. Naamán pudo mantener una posición orgullosa. Yo soy el general y no les escucho a ustedes. Pero qué bueno que este hombre escuchó. Y cuando este hombre escuchó, versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amigo, la Biblia enseña que una persona puede ser salva cuando llega a un punto en su vida de reconocer que es pecador, dejar de confiar en que a mi manera voy a ser salvo, y más bien confío en que hay una manera establecida por Dios en la Biblia para ser salvo, y recibo a Cristo como mi Salvador personal. La salvación eterna es un acto sencillo. La parte difícil de la salvación la hizo Jesucristo al venir como hombre y morir en la cruz de Calvario sin ser culpable. Observa cómo la limpieza del pecado de Naamán fue sencillo. Entró al río Jordán, se bañó 7 veces ahí y su carne salió mejor, pero que algún día la tuve. Observa. Y luego este hombre Naamán, viendo la sanidad, va a buscar al profeta Eliseo. Y Naamán lleva toda su fortuna y quiere entregar su fortuna a Eliseo. Y Eliseo le dice, versículo 16, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Sabe? La salvación es gratis, no cuesta. Esa fue la razón de por qué Eliseo no aceptó los regalos. No porque no los necesitara, sino porque quería enseñarle a este hombre Naamán que la salvación no tiene costo. Si usted quiere ser salvo, usted no necesita pagar nada. Usted no necesita afiliarse a la iglesia, usted no necesita ser miembro de esta iglesia. La salvación no está aquí. La salvación está en Cristo y en mi aceptación de la obra que Él hizo en la cruz de Calvario de manera personal. La salvación es gratuita, no le cuesta nada. El precio para conseguir la salvación ya la pagó Jesucristo en la cruz con su sangre preciosa. Usted debe escuchar el mensaje. Soy pecador, no me puedo salvar a mí mismo y solo Cristo puede salvarme. Y voy a creer lo que la Biblia sencillamente dice. Voy a recibir a Jesús en mi vida y por la gracia de Dios, usted, como muchos lo hemos hecho en el pasado, será salvo. La salvación no cuesta, es gratis. Así es que venga al Señor y encuentre la salvación si todavía no lo ha hecho. Pero ¿sabe una realidad? Cuando una persona recibe la salvación de Dios, la vida cambia. Y en el texto bíblico, desde el versículo 15 hasta el 19, observamos diferentes cambios que Naamán, ahora ya salvo, va a experimentar. Observe en la vida de Naamán un antes y un después. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía,
y se puso delante de él. Antes no pudo ni siquiera conversar con Eliseo, ahora se pone delante de él. La comunión con Dios, con el pueblo de Dios, con la gente, es posible porque hay salvación. Otro cambio, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Antes su conocimiento era acerca de ídolos, ahora conoce que hay un Dios verdadero ahí en Israel. 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a los otros dioses, sino a Jehová. En el antes, Naamán, menospreciando al río Jordán, ahora quiere llevar tierra, literalmente quiere llevar tierra en las mulas, porque los sirios tenían la idea de que Dios es un Dios geográfico. Así es que si Dios está geográficamente presente aquí en la iglesia, Él hace milagros y da favores. Pero si Dios no está presente aquí en este lugar, Dios no hace favores. Así es que había la costumbre siria de coger tierra en donde había un Dios milagroso, tomar la tierra, llevarlo al sitio donde yo vivo, construir un altar ahí, y construyendo el altar yo podría recibir el favor de Dios allá en Siria, como si Dios estuviera presente así en Israel, acá en Siria. No quiere bañarse en el río Jordán, ahora valora tanto la tierra de Israel que quiere llevarse 2 mulas a Siria con él. Antes estaba acostumbrado a adorar ídolos, ahora quiere construir un altar en Siria para adorar al Dios verdadero. Observa el cambio de vida. Luego dice el 18: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ven en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Los sirios tenían muchos dioses. Uno de los principales se llamaba Rimón. Era el dios de la tormenta y el dios de la tempestad. Naamán estaba acostumbrado, una vez al año, era la fiesta nacional en adoración a este ídolo llamado Rimón. Naamán lo hacía por costumbre, no tenía ningún problema de adorar a ese ídolo. Y ahora, Eliseo, esa práctica es del pueblo de Siria. Yo sé que es incorrecto. Que Dios me perdone, que Dios entienda las circunstancias en las que me encuentro. Antes no le molestó el adorar a ese ídolo. Ahora, en ese cambio de vida, ahora ya es una molestia. Ya lo veía mal el adorar a un ídolo nacional llamado Rimón. Necesitas que tu vida cambie. Mientras quieras hacerlo a tu manera, nunca verás un cambio. Hay una sola manera, y esa es la manera de Dios. Así es que si no tenemos la humildad suficiente para llegar a entender que la transformación que mi vida necesita es dada a la manera de Dios, continuaremos con una vida que no cambia, que no es diferente. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido a Cristo como Salvador personal, recuerda que aún siendo ya cristiano, nosotros queremos como hijos de Dios que nuestra vida cambie en diferentes facetas. No va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios.
Y para saber cuál es la manera de Dios y cómo Él me puede transformar a mí, necesito dedicar tiempo para leer la palabra de Dios y relacionarme diariamente con ese Dios para observar los cambios que mi vida necesita. ¿Eres una persona que viene por primera vez a esta iglesia? Tú necesitas salvación si todavía no le has recibido a Cristo. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Él es el camino. No una religión, no una iglesia, no este lugar. Y lo que nosotros queremos hacer es que nos permitas presentarte a ese Salvador de la Biblia y que tú hoy puedas salir como salió Naamán del río Jordán. ¿Te das cuenta cuánto tiempo le tomó a Naamán estar limpio? No fue un proceso de toda la vida. En el momento en que él dijo, Dios dice que debo lavarme en este río 7 veces y yo lo hago, soy limpio. No necesitas esperar al final de tus días para saber, quizás soy salvo. Dios decidirá, nadie puede estar seguro de eso. Si hoy recibes a Cristo, hoy puedes ser salvo. Hoy, no mañana. Hoy está Él a la puerta, llamando para que tú le permitas entrar. Puedes mantener la posición inicial de Naamán, enojado y menospreciando al profeta Eliseo, o puedes tomar la posición final de Eliseo, que está bien, veamos qué pasa, y llegar a experimentar un cambio que una religión no te da, que una iglesia no te da, que una posición económica, que un respeto y estima y dinero no te da, que solo Cristo puede cambiar tu vida como ni te lo imaginas. ¿Quieres cambiar tu vida? Depende de la decisión que tomes hoy. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre es una bendición estudiar y entender lo que tú quieres decirnos a través de ella. Padre, yo te ruego por nosotros, los que ya en algún momento pusimos nuestra fe en Jesucristo. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a poder experimentar ese cambio en el día a día. Un cambio dado no por alguna fórmula mágica, no por una iglesia, no por una persona, sino por una relación diaria y constante contigo. Cámbianos, Señor. Padre, pero también te ruego por aquellas personas que vienen por primera vez, que algunos de ellos todavía no han tomado la decisión de aceptar y reconocer que solo en ti hay salvación. Y yo, Padre, te pido que tú puedas obrar en sus vidas para que ellos puedan llegar al punto de aceptarte como Salvador. Y sabe, mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor, si tú vienes por primera vez y dices, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras todos tienen los ojos cerrados, solo yo estoy mirando. Si tú vienes por primera vez y necesitas oración, yo te pido que por un ratito tú puedas levantar tu mano y volverla a bajar. Con eso me estás diciendo, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo tu mano. Gracias, veo tu mano también. Gracias, veo tu mano. Gracias, veo tu mano también. ¿Alguien más? Sabes, para las personas que levantaron su mano, en un ratito yo voy a orar por ti, como te dije.
Quisiera ofrecerte algo adicional, totalmente voluntario, no te sientas obligado a hacerlo si no quieres. Pero tú en este momento puedes tomar tus cosas y puedes pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que a ti no te dé recelo, no te dé vergüenza de pasar. Pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo en este momento. Si lo haces, una persona de nuestra iglesia se va a acercar a ti y te va a llevar a otro lugar de nuestra iglesia, en un lugar privado, y esa persona también va a orar por ti, pero sobre todo te va a mostrar de la Biblia cómo tú puedes aceptar a Cristo como Salvador. Así es que si quieres hacerlo, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo te invito a que pases con toda confianza. Es totalmente voluntario. Pero si quieres hacerlo, hazlo en este momento. Padre Celestial, te agradezco por las personas que nos visitan. Te ruego, Padre, que puedas obrar, tú que conoces mejor que nadie sus necesidades. Yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas suplir esas necesidades. Señor, es por tu gracia que continúas tú dándonos oportunidades para recibirte como Salvador. Y sabes, en tu alma desea Jesús hoy entrar. ¿No quisieras abrir tu corazón? No hay nada en el mundo que te pueda ofrecer lo que Cristo te ofrece. Sabes, tanto el Señor te ha esperado a ti, y aún hoy te está esperando otra vez, a ver si hoy la puerta le quieres abrir. Él quiere entrar en tu vida y en tu alma. Y yo te pido, Padre, que las personas que necesitan salvación puedan tomar esa decisión hoy. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Tu alma desea Jesús hoy entrar, no le quisieras abrir. No hay nada en el mundo que te ha de apartar, que tú le vas a decir. Tanto el Señor te ha esperado a ti, y aún te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir, quiere entrar donde estés. En tu alma desea Jesús hoy entrar, no le quisieras abrir. No hay nada en el mundo que te ha de apartar, que tú le vas a decir. Tanto el Señor te ha esperado a ti, y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le quieres abrir, quiere entrar donde estés. Tanto el Señor te ha esperado a ti, y aún hoy te espera otra vez. A ver si la puerta le
cierto. Si usted no está seguro, si hoy usted moriría, no tiene seguridad de a dónde iría, por favor, en el boletín que recibió al entrar, usted tiene nuestros teléfonos, llámenos, converse al final si quiere con nosotros. Queremos tener el privilegio de poder guiarle a cómo la Biblia establece un camino para salvación.